¿De qué estamos hablando? Hay un dibujito que creo que vos lo retuiteaste, te lo muestro a vos, pero se lo muestro a la cámara, que a vos te dicen fascista, nazi, drogón, dictador. Vos decís, tu mujer, tu germo. Esto, resume esto, ¿no? Sí. Joder, no hay respeto. Sí, entonces después me amenaza, Claro. y me dice, pedime disculpas. Yo le digo, no. Claro. Y, porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. he escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina, Mire, a los fascistas, como Milei, a la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo... La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... Ok. Si me dejas yo hago un repaso. En primer lugar, él habla de interferencia en la campaña o lo que fuera. Yo fui a dar una charla, digamos, sobre la atrocidad, la miseria que es el socialismo y por qué la idea de la libertad. Sí. Lo primer punto. Ahora, al margen de eso, yo te cuento, él llora interferencia, pero sucede que él hizo campaña por Massa, abiertamente. Yo recuerdo eso. Él y su candidata a vice, ¿sí? Sí. Yolanda Díaz, ¿es? Yolanda Díaz, que hoy es ministra de Trabajo. Entonces, en ese contexto, digo, ellos hicieron campaña abiertamente por Massa. No solo que hicieron campaña por Massa, sino que en esa campaña utilizaban todos los elementos de la campaña negativa de Massa que armaron los brasileros. Sí. Y lo de la venta de órganos y todas las aberraciones que dijo Massa durante la campaña. Bueno, eso lo usaron todos. Y digo, entonces me tildaron de delirante, de loco, de venta de órganos, de venta de niños. O sea, todas esas cosas que sabíamos que era mentira. De hecho, fíjate, digo, han pasado 5 meses... Y ninguna de esas cosas pasó. Es decir, todas las cosas de la campaña negativa, no pasó ninguna. Sánchez hacía campaña para Massa. Exacto. Ese es el primer punto. Digo, con lo cual que no venga a llorar interferencia. Por otra parte, ellos tienen la costumbre, ¿sí? Eso es muy de la izquierda, y eso lo vas a ver en el patrón de la izquierda. Ellos trabajan básicamente con dos tipos de falacias. La falacia ad hominem, ¿sí? Que te descalifican por lo que sos, o la falacia del hombre de paja, que es que te inventan que vos dijiste algo y te critican por eso, y en realidad vos después tenés que salir a aclarar que no dijiste eso. Entonces siempre le vas corriendo de atrás, porque en realidad ellos te inventan que vos dijiste algo y vos te tenés que defender de eso. Y lo otro que hacen es, suponete lo siguiente, esto lo ha hecho, digamos, esta mujer Yolanda Díaz. En un momento dice, yo te lo hago fácil, el amor está bien y el odio está mal. Sí. Entonces, ¿qué te dice? Que ellos son el amor. Entonces vos sos el odio. O sea, con lo cual construye... Eso es el kirchnerismo acá también, ¿no? Bueno, es lo mismo que el kirchnerismo. Esto es en todos lados igual. Es el socialismo del siglo XXI. Es la forma en que opera el socialismo del siglo XXI. Ellos son el amor, los otros son el odio. Claro. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, la ministra de Ciencia. Nosotros representamos la ciencia, los científicos. Él representa, digamos, el odio a la ciencia. Negacionista de la ciencia, te dijo. Exacto, negacionista Diana de la ciencia. Morant. Pero fíjate las cosas que han dicho. A ver, me han dicho xenófobo, racista. Sí. Digo, me han dicho ultraderechista, que para ellos eso es decir nazi. Me han dicho fascista. Digo, vos sabés que toda esa cosa para mí son insultos agravados. No solo, porque además son insultos. Me han dicho negacionista de la ciencia. Me han dicho misógino. ¿Sí? Perdón, hay un señor, Oscar Puente, ministro de Transporte, que dijo, yo he visto a Milei después de la ingesta de sustancias. Exacto. Bueno, entonces, hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Es decir, es más... Cuando el ministro de ese, Puente, me hizo esta agresión, yo le contesté, y como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salió a pedir disculpas, sí. No Sánchez, que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Ah, nunca hablaste con Sánchez? Nunca llamó para felicitarme. Entonces, pero al margen de eso, ellos utilizaron todas estas cosas. Cuando vieron que eso les salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. ¿No? Como yo, digamos, o sea, dado que uno de sus asesores es Alberto Fernández, sabe cómo lo vi venir, dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino. Y digamos, porque esto también lo quiero decir, digamos, ahora cuando remato, digamos, voy a dejar bien claro qué es lo que está pasando. Okay. En ese contexto, digamos, lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá. Es decir, esta situación está promovida desde el kirchnerismo, desde acá, justamente para armar revuelos acá en Argentina. O sea que todo esto que se generó lo promueve el kirchnerismo. Está coordinado con el kirchnerismo, no tengas ninguna duda.
está coordinado con el kirchnerismo. ¿Entre quién y quién? Alberto Fernández. Bueno, Alberto Sánchez. es justamente asesor de Sánchez. Entonces, dicho esto, que es gravísimo lo que estamos diciendo. Muy grave, muy grave. Entonces, no le quedó otra a Sánchez que involucrarse él a pegarme. ¿Sí? Y también se sumó Zapatero. La realidad es que, fíjate la cantidad de gente. Entonces, ¿qué dije? Son insignificantes porque necesitan salir a pegarme a mi manada. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía feroz. Y después, yo durante el discurso me salgo de la letra y cuando yo tenía escrito atornillado y ahí dije, uy, dado como venía la gente, dije. Lo que dije, digo, no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causa de corrupción que te ensucia y te toma 5 días. Eso lo decías por la esposa de él, ¿o no? Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? No la mencionaste. Pero ellos deducen que estabas hablando de la esposa de Sánchez. Entonces, principio de revelación se autoincrimina. Y si fuera el caso, también vale la pena decir que no es funcionario del gobierno. Por lo tanto, digamos, o sea, ¿qué me están diciendo entonces? Que el señor Sánchez, en su diatriba, ¿sí?, utiliza al Estado para ¿qué? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? Eso no es más totalitario, eso es bien totalitario. O sea, él es el dueño del Estado. Y entonces, como él cree que fue agredida a su mujer, primero, digamos, que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que, digamos, o sea, es algo que no existe. Entonces, y meter un problema, digamos, de índole personal de él y ensuciar la relación diplomática entre dos naciones tan hermanadas. Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo. Porque uno no quiere que se rompa una relación diplomática. Pero es que no se va a romper la relación. Bueno, no se va a romper la relación. Es importante que lo aclares. No, pero ¿sabes? La relación no la construyen los mandatarios. Bien. La relación la construye la gente. Entonces, nosotros hemos recibido un montón de inmigración de España. ¿Me entendés? Entonces, o sea, ese vínculo vos no lo vas a poder romper nunca. No lo vas a poder romper nunca. O sea, ni nadie lo va a poder romper. Porque se va a imponer la propia realidad. Claro. ¿Me comprendés? Entonces, jamás te vas a poder meter con eso. Pero él, digamos, lo está usando políticamente, porque tiene problemas él en España y necesita polarizar y busca esta forma de polarizar, y al mismo tiempo, digamos, trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno. Vos decís que al kirchnerismo esto le viene bárbaro, acá en Argentina. No, digamos, en las intenciones golpistas del kirchnerismo, digamos, esto es una forma de a ver si pueden mover, digamos, el avispero. Agustín, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo viviste ese momento y qué te pareció esta situación y esta crisis entre ambos países? Mira, fue una crisis buscada por el gobierno de España, claramente buscada, no desde hace algunos días, sino desde hace meses. Desde la misma campaña política, Sánchez viene interfiriendo en los procesos democráticos de Argentina. Ayer me daba mucha gracia cuando veía el comunicado del ministro de Asuntos Exteriores diciendo que esto era una injerencia contra la democracia y que rompía los estándares de la diplomacia, cuando en realidad quien tuvo injerencia en los procesos democráticos de otros países fue el propio Sánchez, cuando se dedicó a filmar videitos para apoyar la candidatura de Sergio Massa. Una vez que Sergio Massa se come la paliza de su vida perdiendo por 12 puntos, el señor Sánchez sale a llorar en vivo y en directo diciendo que esto fue una muy mala elección del pueblo argentino. A continuación vino toda la seguidilla de ministros llamando a Milei fascista, llamándolo drogadicto, diciendo que era un peligro contra la democracia. Entonces lo que hay que concluir acá en primer término es que el gobierno de España ha buscado esta crisis y ha tirado demasiado de la soga hasta que la soga se cortó. Con una diferencia muy importante que hay que entender. La diferencia entre lo que dice el gobierno de España y lo que dice Milei es que lo que dice Milei es verdad y lo que dice el gobierno de España es mentira. Javier Milei no es fascista, Javier Milei es libertario. El fascismo es una doctrina política muy concreta que se basa en la experiencia italiana de Mussolini, cuya frase de cabecera era todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. O sea, el fascismo es una doctrina profundamente estatista y colectivista. El libertarismo, que caracteriza al presidente Milei como filosofía política, es exactamente lo contrario. O sea, acusar de fascista a Milei es propio de un burro. En segundo término, lo acusan de ser un peligro para la democracia, pero ocurre que Milei es la persona que mayor caudal de votos tuvo en la historia de la democracia argentina. Y si lo contamos en términos porcentuales, desde el regreso de la democracia en 1983 hasta la fecha, ese 56% de noviembre representa el mayor guarismo desde entonces. Y por último, la otra acusación que no nos tenemos que olvidar es la de drogadicto. Miren, yo lo conozco a Javier Milei hace muchos años. Cualquiera que lo conoce sabe que Javier Milei es una persona extremadamente sana, con un modo de vida tan sano que ni siquiera toma una gota de alcohol, ni siquiera come frituras, a ese nivel. En cambio, lo que dijo Javier Milei, frente a todas esas mentiras, lo que dijo Javier Milei fue perfectamente
es cierto, y es que la señora, esposa de Pedro Sánchez, está en un serio problema por corrupción que, si te interesa, puedo contar más o menos por dónde viene la mano. Sí, tráfico de influencias, básicamente, ¿no? Sí, es tráfico de influencias, pero hay atrás todo un trasfondo muy siniestro. Por empezar, se trata de cartas de recomendación que la señora Begoña Gómez envió para tratar de posicionar a empresas para obtener negocios con el Estado, firmándola, atención a esto, este es el dato más importante, en su calidad de codirectora de una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense. Que una persona que no tiene doctorado, que no tiene una licenciatura con titulación oficial como Begoña Gómez, ocupe una codirección de una cátedra en España, con lo duro que es el mundo académico en España. Nadie te dirige una cátedra sin tener un doctorado en España. Eso sencillamente no existe. La han puesto allí porque es la mujer de Pedro Sánchez. Aquí no hay otra explicación. Y esas cartas de recomendación las hacía en su calidad de catedrática. Entonces, esto ha despertado la furia de los españoles y gracias a esto que dijo Javier Milei, todo el mundo hispanohablante se ha enterado de esta noticia de la corrupción del gobierno español que de otro modo no la hubiéramos conocido jamás. Claro, era una cosa interna de España. Querido Agustín, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias por atendernos. Bueno, me gustaría tu análisis acerca de esta crisis diplomática abierta por el presidente español o por el presidente Milei, como quieras verlo. Bueno, aquí en España la gente está dividida, la opinión pública está dividida. Mayoritariamente la gente entiende a Milei. Es decir, en España estamos hartos del gobierno de Sánchez y Milei, hombre, yo creo que no estuvo muy afortunado porque él es jefe de Estado y un jefe de Estado en otro país pues quizás debe medir más sus palabras, pero no ha dicho nada que no pensemos la inmensa mayoría de los españoles. Es decir, vamos a ver, Cristina Kirchner insultó gravemente al gobierno de España en la época de Mariano Rajoy. Nicolás Maduro, ya no te digo, Nicolás insultaba él y Diosdado Cabello sistemáticamente a Mariano Rajoy y al rey de España. Diosdado Cabello tuvo 2 minutos llamándole vago, maleante al rey Felipe VI. Daniel Ortega también llamó a ladrón y asesino al rey Felipe VI. López Obrador insulta sistemáticamente a la nación española. Y resulta que el Ministerio de Asuntos Exteriores solo tiene la preocupación de que el señor Milei dijo algo que dicen todos los españoles, que es que la mujer del presidente está involucrada en un caso de corrupción y tiene que demostrar su inocencia ante el juzgado, ¿no? Por tanto, la opinión pública española, mayoritariamente, y además viendo los insultos que en su día todo el gobierno de España le profirió contra el señor Milei, la opinión pública española está con Milei, mayoritariamente. Otra cosa es que probablemente diga, hombre, pudo haber tenido usted más cuidado. Pero en este momento, créeme, Eduardo, que en España pensamos exactamente al revés de lo que piensa el gobierno, porque hay un gran divorcio entre la sociedad española y su gobierno. ¿Y qué lo sostiene todavía a Pedro Sánchez? Pues vamos, lo sostiene un pacto contra natura, donde se han roto todos los consensos que en democracia han mantenido la democracia desde la muerte de Franco hasta nuestros días, que es que no se pactaba ni con los grupos que procedían del terrorismo, como es el caso de Bildu, ni con los grupos que habían propiciado el golpismo, como es Esquerra Republicana y el partido Junts, que era el antiguo partido de convergencia catalán. Sin esos votos no sería presidente, porque quien ganó las elecciones el 23 de julio pasado fue precisamente el Partido Popular. Es cierto que no consiguió la mayoría absoluta, pero en Portugal, por ejemplo, se dio el mismo caso con una diferencia de apenas 2 votos y el Partido Socialista Portugués dejó y dijo que gobierne la derecha porque es la lista más votada. Sánchez, como es un aventurero político que no tiene ni siquiera corpus ideológico, es simplemente un ocupante del poder, pues lo que ha hecho es pactar con antiguos terroristas que han matado a casi 1.000 personas y han tenido 50 años aterrorizado a un territorio español como es el País Vasco, o a los golpistas que fueron contra la Constitución y contra la democracia y tuvieron que ser juzgados y condenados a prisión. Y el señor Sánchez, por mantenerse él y por mantener las prebendas en las que estamos ahora viendo, pues tiene al país absolutamente dividido. España, créeme, Eduardo, nunca vivió una situación como la que estamos viviendo ahora. Es la peor situación de la democracia española desde que hay democracia, en las primeras elecciones que se celebraron el 15 de junio de 1977. Ha pasado presidentes como Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, Mariano Rajoy. Nadie ha situado a España al borde del precipicio democrático como Sánchez. Qué bárbaro. Vos sabés una cosa, Vieito, a mí me impresiona. La vez pasada vos ya me habías contado que el 80% de los españoles adora a Milei. ¿Es así? Sí.
En una encuesta que, vamos, públicamente Milei es un personaje que tiene una enorme simpatía en España. Ahora estamos casi en guerra con España, una cosa. Una cosa, pero una cosa de loco. Algunos lo plantean de esta manera: vamos a entrar en guerra con España. No es para tanto, che, paren un poquito, ¿no? Tranquilidad. Tranquilidad. Además son cuestiones personales, no son entre países, son cuestiones personales entre dos presidentes, ¿no? Presidentes y funcionarios de un gobierno, ¿no? Y funcionarios, claro. Que nunca pidieron disculpas. Nunca jamás. Trataron de delirante, fascista, drogadicto a nuestro presidente. Sí. Yo no vi tirar la bronca y ahora están todos tirando la bronca porque habló de la mujer. Y el presidente no pidió que se rectifiquen. El presidente Pedro Sánchez no le pidió al ministro Puente de Transporte ni a la ministra de Igualdad y Ciencia. Sí, de Ciencia e Igualdad no le pidió nada. Pero igualmente el propio Sánchez era el que apoyaba el año pasado en campaña presidencial en la República Argentina al candidato Massa. Sí. Además lo decía abiertamente, metiéndose son injerencias de elecciones de otro país, ¿no? Como hizo Lula también. Como hizo Lula también. Como hizo Lula, sí, claro, obviamente. Massa lo utilizó. Pero ya en esa campaña, el propio presidente Sánchez lo trataba al hoy presidente Milei de delirante, fascista, negacionista. Sí, de todo. Incluso la embajadora de España en Argentina, que entiendo que fue citada y tuvo una reunión con Mondino, por información que tengo, no sé si ahí tiene algún otro dato, lo ratifica o rectifica lo que estoy diciendo. También hizo campaña por Sergio Massa cuando hay una intromisión flagrante, ¿no? En un proceso electoral de nuestro país. Sí, claro. Por eso no pidieron disculpas. No, por eso no hubo ninguna disculpa. La ministra de Igualdad y Ciencia se llama Morán, Puentes el de Transporte, que anduvo por ahí, y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Todos dijeron barbaridades. Barbaridades, qué sé yo. Nadie pidió disculpas. Qué sé yo. Pero yo creo que habría que traerle tranquilidad a la gente que nos está viendo, que ni vamos a entrar en guerra con España, ni tampoco las relaciones comerciales se van a ver perjudicadas, ni tampoco las relaciones entre pueblo y pueblo, ¿no? De hecho, Milei vuelve a viajar a España creo que en 2 semanas. ¿Ah, sí? Claro, primero. ¿Confirmado eso? Sí, en junio. Yo no recuerdo. 21 de junio. 21 Antes de ir a Italia. Sí, recibe un premio en la Universidad Juan de Mariana, si estoy diciendo mal. Sí, es una distinción académica. De ahí viaja a España, sí, al viaje en la cumbre del G7, ¿sí? Claro. Me imagino no le van a negar el ingreso, ¿no? No, claro. No creo, no, eso no va a pasar. Eso no, es lo que decís vos, ¿no? Eso no va a pasar. Pero por supuesto. Hay elecciones en España. Después de que pasen esas elecciones legislativas en España, me parece que va. Hubo, lo que sí es cierto, y a mí me contaron que hubo muy fuertes presiones del gobierno a las empresas español, al grupo de empresarios que estuvo reunido con Milei me contó lo mismo el otro día. Pero fuertes presiones para que salgan a decir algo en contra de Milei después de haberse reunido con... Eso es muy fuerte, ¿no? Vamos a hablar de este escándalo a partir de la... A ver, una cosa es a partir de lo que dijo Milei y otra cosa a partir de lo que vienen diciendo de Milei los españoles, ¿no? Sí, vienen diciendo mucho los españoles sobre Milei, lo trataron de prácticamente drogadicto. Se fueron sumando expresiones muy duras de ministros del gobierno español y que Pedro Sánchez nunca descalificó a sus ministros. Ahora, Milei estaba en una visita a España, una visita que no era oficial ni de Estado porque no se encontraba con el rey, no se encontraba con el jefe de gobierno español tampoco privada porque dicen me llevé el avión presidencial. Entonces no es una visita privada, es una visita rara. Es raro todo. Pero él participó en un acto político organizado por Vox, que es el lanzamiento de la campaña para las elecciones europeas del 9 de noviembre. Toda la derecha y reunida, no solo la española, sino que también estaba Giorgia Meloni, había otros. Con lo cual, él es en ese contexto donde dice lo que afirma sobre Pedro Sánchez y la esposa a la que trata de nombrarlos, ¿no? Pero se sabe que hablaba de ellos, ¿no? No, sí, dice a su esposa corrupta. Sí, exacto, pero no nombra a Pedro Sánchez. Dice, no, bueno, pero era inconfundible. No, obvio, porque dice, dejó 5 días sin hablar, claro, exactamente. Se tomó 5 días. O sea, no nombra a ninguno de los dos, pero sabemos, todo el mundo sabe que hablaba de ellos. Porque estaba clara la referencia. Dijo, se tomó 5 días para pensar si renunciaba con su esposa, que es una corrupta. Ni siquiera dijo imputada de corrupción o acusada de corrupción. Bueno, esto generó... Bueno, pero viste que para Milei todos los que están imputados de corrupción son todos corruptos. Él te condena. Exactamente, te condena. Sí. A ver, esto le viene bien a Milei, porque lo posiciona como un líder libertario a nivel mundial prácticamente, como Trump. Bueno, pero acá mirá lo que es la salida. Es como los Rolling Stones en España. Y le viene bien también a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, y acá la quiero hacer participar Elena, es muy cuestionado dentro, o sea, es el presidente del gobierno español, pero está muy cuestionado en España. Y además, el orden de magnitud, digamos, de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo, que no reviste una agresión salvo que él crea que está... Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, del caso de corrupción de la mujer, y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. No solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, apretaron a un juez. Entonces, ¿quién es el totalitario? ¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal
a dinamitar la relación entre dos países para favorecer a un movimiento que intenta avanzar, digamos, con intenciones golpistas. Y viven llamando al golpe, digo, los kirchneristas y sus colaterales.